Bueno, pues a lo largo del webinario haremos ahora una introducción, el tema de las normas de libre competencia, una introducción a qué es Envalora. Veremos ya todo lo que es la parte del registro de usuarios del SDR abierto y poseedores finales que comparten lo que es acceso desde nuestra web. También veremos ya en detalle todo lo que es, aparte del registro, pues la aportación de los documentos de identificación o fuis de seguimiento en el caso de que estéis en Cataluña. Os explicaremos también el modelo de prefactura y factura, cuándo se genera y los próximos pasos, y en la parte de conclusiones pues os cederemos el turno de preguntas. Bien, a nivel de normas de libre competencia, pues durante la reunión no se tratará asuntos sobre márgenes, clientes, distribuidores, solvencia positiva o negativa de clientes o proveedores, situación de competidores en el mercado, contratos con clientes, cuotas de mercado, políticas de venta e informaciones sensibles sobre mercados, clientes o proveedores. Por nuestra parte, este webinario, pues lo que sí que solicitamos es que, lógicamente, digamos que el copyright es de Envalora. Así que, bueno, en la medida de lo posible, solo puede ser difundido a través de nuestras redes o nuestros canales de comunicación y se prohíbe la copia de contenidos. Como introducción, estamos en un muy buen punto de partida desde Envalora, ya que los modelos que os vamos a presentar y que ya estamos poniendo en marcha, pues Envalora sí obtuvo la autorización definitiva en noviembre pasado. Esto es importante porque ya tenemos un número de autorización, incluso NIMA, porque lo que nos dan es una garantía legal a todos los participantes, no solo a los adheridos de Envalora, a los productores de productos que son adheridos, sino también para sus clientes o empresas que actúan como poseedor final o usuarios del SDR abierto y de los distintos modelos que Envalora tiene autorizado. Y es una parte importante, ya que esta autorización no solo ha sido validada por la comunidad autónoma a la que solicitamos autorización, sino que además ha recibido el preceptivo informe por parte del MITER, etcétera. Es decir, hemos cubierto todos los plazos. Incluso ya más allá, nosotros ya estamos en funcionamiento dentro de lo que es la información que recibe la Administración. Este mismo mes pasado hemos realizado la actualización de las empresas que están adheridas a Envalora, cerca de 2.300 en ese momento. Ahora estamos cercanas a las 2.500, 2.600 empresas adheridas y se le ha actualizado a la Administración toda la información de los envases que tiene declarados en su autorización e incluso pues, ha constituido las garantías financieras para el desarrollo del sistema y la puesta operativa en marcha del sistema. O sea que a nivel de requisitos, trasladaros la máxima garantía legal para todos los participantes que están dentro de Envalora. Hemos sido muy rigurosos desde el principio y mantenemos esa línea exquisita, como no puede ser de otra manera, con el cumplimiento legal. Por otra parte, y a nivel de introducción, para vuestra mayor seguridad a la hora de toda la información que vamos a gestionar y que vamos a intercambiar, desde luego queríamos hacerlo de una manera eficiente. Esto pasa, como no puede ser de otra manera, y más en la actualidad, que todos lo sabéis, no solo con el tema de la digitalización, sino incluso con recursos y procesos internos basados también un poco en la analítica del dato e incluso complementos que vendrán de la mano de la inteligencia artificial. Consideramos desarrollar una herramienta informática propia. El nivel de inversión y de exigencia a nivel de operaciones está siendo muy alto para realmente tener una herramienta que os pedimos disculpas si alguna vez pues, hay algún pequeño error y demás, pero digamos que en nuestro niño está, bueno, yo creo que ya no está en la fase 0, sino que ya vamos por una versión 3, porque no solo la estamos poniendo en marcha, sino que a la vez estamos mejorando muchos de los procesos que estábamos poniendo en marcha. ¿Por qué optamos por un desarrollo propio? Bueno, primero tampoco es que hubiese una solución de mercado exacta que se ajustase a nuestras necesidades. También, y esta fue una parte fundamental, el tener el código fuente de toda la herramienta en nuestra propiedad. Además, la seguridad del dato con los clouds contratados por el propio Envalora, para la máxima protección de datos y seguridad para todos los participantes. Incluso estamos en vías, pues entiendo que en el plazo de unos meses, de empezar el proceso de certificación hacia la ISO 27000 sobre seguridad en el ámbito digital. Por otra parte, estas modificaciones y
y mejoras que vamos haciendo de la herramienta, pues nos permiten esa flexibilidad y rapidez para ir adaptándola a las necesidades. Como digo, hay un equipo propio y externo muy fuerte trabajando dentro de todo lo que es la automatización de los procesos, y al final todo esto tiene un porqué, ¿vale? Y aparte de la seguridad y los datos que en Valora tiene que transmitir en las distintas administraciones, hay algo que también tenemos muy presente dentro de la propia herramienta, ¿no? Y es la experiencia del usuario para cada uno de los roles. Queremos que os sintáis cómoda, que hagáis vuestra la herramienta. Esto no tiene ningún sentido si por parte de los poseedores finales, usuarios, adheridos, no se la hacen suya y encuentran un sitio confortable en el que estar y hacer sus aportaciones y sus declaraciones, etcétera. Entonces, bueno, dentro de esa experiencia del usuario tenemos áreas específicas tanto para el usuario del SDR abierto en los menús superiores como en la parte de poseedores finales. Importante, pues luego toda el área de documentación que también tendréis dentro de la pantalla, luego lo veremos en detalle dentro de la propia aplicación, y un buzón de comunicaciones que es muy importante, donde todo el tema de incidencias, consultas y sugerencias, queremos que nos hagáis sugerencias de mejora, pues bueno, nos sirven para estar en contacto con vosotros y tener una plataforma de intercambio de información que lo que buscamos es que sea ágil y eficiente, que la hagamos nuestra y que los procesos sean rápidos. Bien, voy a pasar a introducir el modelo principal de funcionamiento desde Envalora y cómo entendimos esto de la responsabilidad ampliada del productor para los envases de un solo uso. No fue otra que, bueno, lógicamente tenemos unos productores de producto que tienen una serie de envases que ponen en el mercado, y para los poseedores finales, los productores de los residuos, creamos un modelo que además viene reflejado en el propio Real Decreto, en un mecanismo en el cual, cuando se nos aporta la evidencia de que se ha gestionado correctamente el residuo mediante la aportación de un documento de identificación o FUI de seguimiento, desde Envalora se le financia, se le bonifica a este poseedor final. Además, desde Envalora, poseedores finales, atentos, bonificamos tanto residuos que tengan valor positivo como negativo. Lógicamente, tienen una correspondencia en el importe a financiar en tanto y cuanto a que sea un residuo peligroso y no peligroso, y a esa posible valorización. Pero la parte fundamental es que el poseedor aporta la información y Envalora le financia. Envalora no interviene en ningún momento en la relación entre el poseedor final que tiene con su gestor, es decir, los acuerdos comerciales que tenga, la libre elección del gestor, puede realizarla exactamente igual. Es cierto que dentro del modelo, y ahora lo veremos con detalle, lógicamente los residuos pues los vamos adecuando a la tipología de materiales. Nos viene, por ejemplo, en el código LER 150110, donde no hay una descripción de los materiales. Pero bueno, son cositas que estamos solucionando y ahora os explicaremos cómo se realiza. Por otra parte, un hecho relevante que hemos encontrado dentro del modelo es que no solo está sirviendo para financiaros cuando aportáis los documentos de identificación o FUI de seguimiento, y en muchos casos también estamos revisando que estos documentos de identificación estén elaborados de manera correcta. Con lo cual, también tenéis una garantía como poseedor final dentro de Envalora en que se os revisa ese documento de identificación y en el caso de que no esté bien, se os indica el por qué, ¿vale? Porque verificamos el NIMA del productor, el NIMA del gestor, que estén correctamente los códigos, las cantidades y que tenga el formato adecuado al Real Decreto 553/2020. Con lo cual, además de financiar, pues estamos haciendo una labor de consultoría sobre vuestros documentos de identificación. Como digo, ¿cómo se financia este sistema? Nuestros adheridos hacen una declaración anual de envases, y ya lo han hecho muchos de ellos. Queda alguno que sabemos que queda por ahí aún porque es alguna empresa que aún no se ha enterado muy bien lo que es la RAP. Yo entiendo que nuestros adheridos sí ya se conocen muy bien lo que es la RAP. Hacen su declaración anual de envases y nos aportan una financiación mediante las correspondientes cuotas RAP. Nuestros adheridos, cuando comercializan sus productos, pues bueno, a través de las facturas y el número de productor de producto que incorporan su factura, además, en la propia factura, pues muchos de ellos pues o detallan o informan de la contribución RAP a Envalora, para que el poseedor final sea conocedor
que este adherido, este productor de producto, cuando los productos que comercializa están dentro, declarados del ámbito de Envalora. Bien, este poseedor final, que gestionaba sus residuos y sus documentos de identificación, en el proceso que hoy veremos, entrará dentro a través de nuestros medios digitales, de nuestra web y el área específica, con un registro en el cual se registra como poseedor final, completa una serie de información previa, incluso, y en el mismo proceso, mediante una firma digital, un proceso digitalizado, perdón, no hace falta que tenga la firma digital el poseedor final, pues realiza la firma del acuerdo con Envalora. A partir de ahí que esté aceptado y está verificado este poseedor final, ya inicia el proceso de presentación de documentos de identificación, que veremos ahora también con más detalle, y Envalora, recibidos estos documentos de identificación, a medida que va acumulando los importes de retorno, cuando llega al importe de 500 euros, lanza una prefactura hacia este poseedor final, el poseedor final nos factura y en el plazo máximo de 60 días le financiamos los importes. Además, recibe una información detallada sobre esa prefactura. Dentro de la propia herramienta hay un informe en Excel donde se detalla toda la composición que va asociada a esa prefactura y a esa factura. Hemos simplificado, la verdad es que mucho el proceso, y es este mes ya en el que ya vamos a financiar muchas toneladas dentro del modelo de acuerdo con el poseedor final. O sea que necesitamos muchísimos más y os animamos a que os registréis y a presentar documentos de identificación, pero la verdad es que ya estamos arrancando y ya empieza a tomar buen ritmo. Importes. Los vais a tener la información como poseedor final cuando os registréis siempre en la página principal. Consultad las guías que hay, por favor. Muchas de las dudas que nos llegan las tenéis en las guías. Sabemos que las guías son muy detalladas, pero están vinculadas, están indexadas. En unos meses esperemos también tener ahí un asistente virtual, pero de verdad que hemos hecho mucho esfuerzo en hacer unas guías detalladas y por favor démosle la máxima utilidad posible, ¿vale? Por nuestra parte también intentaremos en la medida de lo posible, mediante webinarios y otro uso de recursos, pues facilitaros la información. Bien, aquí podéis ver las tarifas. Arrancan desde los 18, 20 euros, 90. Como veis, hay descripciones específicas para algunos tipos de residuos de envase y los importes a financiar pues están muy relacionados con el valor positivo o negativo de los residuos cuando se generan. Bien, en resumen y grandes ventajas que tiene, creemos y así lo hemos evidenciado que es un proceso de registro y aportación sencillo. El registro se realiza una única vez, hay información que puede ir siendo actualizado. Ahora os pondremos algunos detalles o ejemplos. Financiamos por la totalidad de los residuos de envase, tanto de valor positivo como negativo. Ese proceso de verificación de estos documentos de identificación, que os da mucha seguridad a los poseedores finales. Y bueno, por supuesto, dentro de todo lo que es la novedad del ámbito de la responsabilidad ampliada del productor, pues una vez más recalcaros y manifestaros la seguridad con la que estamos trabajando y la seguridad legal con las que vais a trabajar, ¿vale? El poseedor final, digamos que solo tiene la obligación de gestionar correctamente el residuo a nivel de términos legal o aplicación de la RAP, pero con este mecanismo que tenemos implantado desde Envalora os podéis ver financiados y bonificados por Envalora. Bueno, os hemos enviado ya a través de nuestros adheridos distintos trípticos, informaciones, y este es un tríptico que felicito mucho al departamento de comunicación, que la verdad es que ha quedado muy, muy bien, mejor que cuando estamos hablando aquí los técnicos que todo lo especificamos y detallamos demasiado. Y bueno, al final el proceso, como digo, y ahora lo veremos en detalle, bastante rápido, en 5 minutos, podéis hacer el registro, la firma, a partir de ahí empezáis a subir la documentación, iniciamos el proceso de revisión. Este proceso de revisión en breve también, en unos meses, calculo yo, un par de meses, pues también tendremos herramientas que os facilitarán toda esta carga de información a través de unos lectores que ya incluso identificarán los fallos previos, ¿vale? Para agilizar todo el proceso en la medida posible. Y bueno, ya alcanzados estos importes, conforme a las tarifas que hemos visto, se genera esa prefactura, se aporta la factura, ya abonamos la factura rápidamente, que lo que tenemos ganas es de financiaros a todos esos poseedores que lo hacéis tan fantásticamente bien.
Bien, hemos cerrado el capítulo de lo que son los envases de un solo uso y el modelo principal, que es el modelo de acuerdo con el poseedor. Es cierto que en Valora también está desarrollando otro tipo de modelos, pero bueno, está más orientado a lo que son acuerdos con gestores, o es un acuerdo con el poseedor, pero es indirecto a través del gestor. Entrando en los envases reutilizables, nuestros adheridos tienen circuitos cerrados en los que ellos mantienen la propiedad y desde Envalora consideramos que había que darle una solución a la trazabilidad de la reutilización y por ello pusimos en marcha el circuito abierto que os presento a continuación. El circuito abierto es un circuito de reutilización, un circuito en el que se busca trazar la reutilización del envase cuando este envase se va transfiriendo de propiedad. Muchos de vosotros adquirís productos que pueden estar en un IBC o en un palet que estén declarados dentro del SDR abierto. Esta condición es importante, es decir, previamente el productor de producto ha tenido que declararlos dentro del circuito abierto. Lógicamente estos envases están identificados y aquí traigo estos ejemplos. Siempre deben de estar identificados con la palabra reutilizable, reusable y con el SDR, con el símbolo propio del SDR abierto. Es como se identifican este tipo de envases. Y lo que otorga, además de la aplicación del depósito que llevan factura, es que los usuarios puedan reutilizar o solicitar la retirada de este envase a condicionadores registrados dentro de la plataforma y que el residuo salga de sus instalaciones como envase y no como residuo. Es un circuito, como digo, es novedoso, hay que usarlo, hay que atreverse a usarlo. Calculamos que una semana, 15 días, el modelo lo tendremos ya totalmente operativo dentro de la propia plataforma. Aún no lo tenéis, sé que hay muchos que estáis pendientes. Y bueno, y esas ventajas es que tendrán, pues, van por la vía de la reducción de la generación de los residuos, va porque los usuarios cuando reutilizan un envase que han comprado con producto y que pertenece al sistema puedan seguir reutilizando y comercializando sus productos dentro del SR circuito abierto de Envalora. Incluso estos usuarios no es obligatorio que estén registrados, que estén adheridos a Envalora como productor de producto. El sistema busca la universalidad en su uso y además tiene la ventaja que el mismo depósito que ha pagado previamente a su proveedor, él también lo va a aplicar en su factura, con lo cual no tiene que hacer ninguna declaración RAP este usuario cuando está reutilizando un envase que pertenece al SDR circuito abierto. Como digo, este es un sistema innovador que está adaptado al Real Decreto. Sabemos que ya está abierto en consultas, incluso este Real Decreto, a ver cómo se va a transferir, pero también avanzaros, ya que lo hemos estudiado, que el reglamento europeo va enfocado a este tipo de circuitos, ya que se generen estos circuitos donde la reutilización del envase se trace. Es decir, para que haya un envase reutilizable en el mercado, debe de reunir dos condiciones. La primera es que el envase haya sido concebido y diseñado para ser reutilizado y la segunda es que esté en un sistema que permite trazar la reutilización, las rotaciones, los ciclos de uso y que haya un sistema que se haga cargo de él al final de su vida útil. ¿Vale? Entonces, todas estas cuestiones más técnicas y operativas son las que desarrollamos con el circuito abierto. Como digo, es novedoso y progresivamente también sabemos de la intención por parte de nuestros adheridos en ir incorporando progresivamente más envases. Como digo, el reglamento europeo va muy en esta línea, incluso fija unos objetivos súper ambiciosos para envases de transporte como podría ser el palet. Una vez más, en el usuario del SDR abierto, igual con el poseedor final, en el caso de que el último usuario entregue a una empresa condicionadora el envase y que esté recibiendo una financiación por lo mismo, Envalora no entra en esa financiación. Envalora solo hará de garante de la tarifa RAP que ha pagado nuestro adherido y sobre todo del depósito económico. Cuando hablo de depósito, hablo de un depósito económico que se va transfiriendo entre los participantes. Con lo cual, ventajas para ese usuario del SDR abierto.
como digo, podrá reutilizar los envases que reciba de sus proveedores del SDR abierto, manteniendo el depósito económico de 0,75 para el IBC y 0,30 para el palet. También mantener el símbolo. Este usuario, cuando se registra del SDR abierto, tiene acceso a los símbolos identificativos. Por ejemplo, en el caso de que un IBC pues haya perdido el símbolo porque se haya condicionado, se haya lavado, pues bueno, si ha pagado tendrá derecho a seguir reutilizándolo y a volver a incorporar el símbolo. También adheridos a Envalora podrán traspasar estos envases que le llegan del circuito abierto a su circuito cerrado. Estos envases también se podrán reutilizar y Envalora devolverá el depósito en envases que salgan vía exportación, es decir, que usted, usuario, utilice estos envases para la exportación. Ahí no afecta al Real Decreto de Envases de España, con lo cual desde Envalora, el acreditando y solicitando esa reutilización vía exportación, le será devuelto el depósito, con un mecanismo de facturación muy parecido al que os he explicado en modelos con poseedores. Por otra parte, también podrá reutilizarlo en su propio sistema individual o en otros escáneres. En este caso, lo que pasa es que por parte de Envalora no existe la obligación de la devolución del depósito. Así que todos ellos se podrán ver beneficiados de obtener un certificado de reutilización que les evita la declaración o el pago de tarifas RAP en otros sistemas y mantenerse neutro pues cuando han pagado un depósito y lo mantienen dentro del SDR abierto y vuelven a aplicar este depósito en factura. Por otra parte, hay usuarios que lógicamente pues quizás no reutilicen estos envases porque ellos ya no comercializan ningún producto, no son productores de producto y solicitan la retirada. Dentro del SDR abierto, la retirada solo se pueden retirar los envases aptos. Para ello, dentro de las guías y documentación hay una serie de requisitos que tiene que cumplir el usuario en la entrega de estos envases. Por ejemplo, en el caso del IBC, pues que tengan sus depósitos, que esté completamente vacío, es decir, que sea un envase apto, el mismo envase que tú reutilizarías dentro de tu empresa. En el caso de los palets ocurre lo mismo. En el caso de que este palet o IBC se te haya deteriorado en tus instalaciones, el mecanismo de financiación es mediante el modelo de acuerdo con el poseedor. Es muy parecido al del modelo de acuerdo con el poseedor. Incluso dentro del área del SDR abierto podrás hacer la correspondiente aportación de documentos de identificación. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando solicitamos la retirada de estos envases aptos, habrá un acondicionador barra gestor, es decir, la mayoría de gestores que actualmente os lo están retirando con un documento de identificación o FUI de seguimiento son empresas que también acondicionan envases, son, digamos, una especie, son unos gestores especiales que se dedicaban a coger ese IBC, lavarlo, repararlo si le faltaba algo y luego volver a comercializar este envase. En el caso de los palets igual, muchas veces son gestores, a veces no son gestores, en el tema de los acondicionadores de palet, cogen este palet, lo reparan y lo vuelven a vender, ¿vale? Pues entonces aquí es cuando a estos acondicionadores que están registrados dentro de la plataforma de Embanet y si tu acondicionador con el que habitualmente no trabajas no está registrado, puedes solicitar que se registre, pues se le hace una solicitud de retirada para que haya un albarán, un documento que acompañe a la retirada de estos envases aptos. Como veis, los envases salen de las instalaciones sin un documento de identificación, sin un FUI de seguimiento. ¿Vale? Porque no han perdido su condición de envase. Entra un envase, sale un envase que está dentro del SDR abierto de Envalora. Esto no vale para cualquier envase, solo vale para los envases del SDR abierto de Envalora. Con lo cual, hay una gran ventaja ya para este usuario, porque estos envases que actualmente salían como residuos, pues ya directamente salen como envase. Es decir, hemos conseguido una reducción de los residuos producidos, que por ejemplo en empresas que son consumidores intensivos de materias primas que van o productos que van en IBCs, pues puede suponer una cantidad importante. Al final, yo he utilizado un envase reutilizable, lo he vaciado, lo he entregado como toca, estoy entregando un envase apto, oye, que siga la cadena dentro del circuito de Envalora como envase. Muy importante las normas, ¿eh? Quiero decir, esto exige al usuario, al entregar estos envases aptos, como digo, solicitar la retirada, que la condición esté registrado, que esto es muy sencillo, pero sí a entregarlos separados, exentos de contenido
Y desde Envalora siempre se os devolverá el depósito que habíais pagado previamente por estos envases. Además de esa ventaja, por esos certificados de reutilización, de que el envase sale como envase y no como residuo. Por otra parte, estos usuarios que son propietarios del envase, pues pueden darle otros usos. Aquí no se devuelve el depósito, pero otros usos que pueden incorporar o darnos información dentro de la plataforma, pues sería el uso interno de sus instalaciones o para el envasado o acondicionamiento de residuos. Esto no se considera reutilización conforme al Real Decreto. Y como digo, en el caso de que se le haya convertido un envase como no apto, que lo gestione como residuo. Este sí que tiene que llevar un DI, un FUI de seguimiento y nosotros desde Envalora también financiaremos. Que sepáis que en la parte de acondicionadores registrados y demás, como digo, nosotros cuando entregáis estos envases, que en muchas ocasiones tiene un valor positivo, porque aunque fuese como residuo, me estaban pagando por ese IBC o ese palet, esto no interfiere en nada. Es decir, en principio deben mantenerse las mismas relación comercial entre el acondicionador gestor y el último usuario. Y Envalora no interviene en esos acuerdos comerciales que se produzcan entre las partes. Envalora lo único que hará es, cuando este envase apto lo ha retirado el acondicionador y nos informa efectivamente que son aptos, procederemos a la devolución de los depósitos al último usuario, con lo cual eh, queda, queda exento de ningún coste a nivel de responsabilidad ampliada del productor. Como digo, es un circuito novedoso que tendrá su adaptación, pero permite esa reutilización entre distintos usuarios. Los usuarios no hace falta sí que deben estar registrados en Envanet, pero no tienen por qué ser adheridos a Envalora. Sí que tienen que ser productores de producto, lógicamente, porque si están envasando un producto y así se lo hacemos saber dentro de la plataforma, tienen que introducirnos su número de productor de producto para que tengamos esa trazabilidad de cara a la administración y poder evidenciar la reutilización del envase. Esta parte es fundamental para aquellos usuarios que retiréis y que seáis consumidores intensivos de palets o IBC, la reducción de los residuos producidos. El retorno del depósito económico que acompaña al usuario final y en el caso de que se convierta en residuo, va a ser por parte de Envalora. Y una vez más, recalcaros esa seguridad legal, los certificados de reutilización, etcétera. Que sepáis que desde Envalora activamente estamos hablando con todas las autonomías. Pese a haber llevado el proceso de autorización, ya sabéis cómo es la administración, y disculparme si hay alguien de la administración, no criticarlo, no es una crítica, pero bueno, siendo modelos novedosos, todos necesitamos de un periodo de adaptación y por nuestra parte, por parte de Envalora, que sepáis que siempre, frente a cualquier problema, cualquier explicación, cualquier justificación técnica que preciséis, pues estamos todo el equipo a vuestra disposición para solventar las dudas y para hacer de este modelo un modelo de éxito y que nos permitan cumplir esos objetivos del futuro reglamento europeo. El reglamento europeo no viene a quitar el Real Decreto de la RAP en España, sí que lo modificará en algunas partes, pero por supuesto también nos fija unos objetivos incluso más ambiciosos de los que teníamos en el propio Real Decreto español para la reutilización de envases. ¿Cómo sé si el envase está en el SDR abierto? Vamos a hacer un repaso rápido, ¿vale? Como si fuese cifras y letras. Pues bueno, pues será por los símbolos, esos símbolos que os hemos puesto al primero y porque en la factura vendrá un depósito aplicado del proveedor de 0,75 en el caso del IBC, 0,30 en el caso del palet. ¿Cómo solicitaré esa retirada de envases que estoy entregando envases y no residuos? Pues a través de Envanet, que además se genera hasta un albarán para que la mayor seguridad de los acondicionadores registrados que en el transporte que hagan frente a cualquier tema o asunto que se paralice el transporte para evidenciar qué es lo que se está transportando, pues bueno, también llevará su albarán correspondiente generado en la propia plataforma. Afecta por ejemplo, el importe que iba a recibir yo del acondicionador en que esté dentro de ese reabierto de Envalora, no afecta nada, ya que desde Envalora nosotros no intervenimos. Estos son los acuerdos que tengáis entre acondicionadores
gestores por la compra de estos envases, ¿no? O pago, etcétera. Nosotros no entramos en esos acuerdos. Lo que sí que os podemos garantizar es que desde Envalora os vamos a retornar siempre el depósito económico que acompaña la entrega de este envase apto para ser reutilizado. Así que ahora veremos a continuación, ya en más detalle, este registro de usuarios del SDR y poseedores. Se realiza a través de la web, donde registramos el centro en el que se están reutilizando envases o generando los residuos. El registro, aunque va por usuario, va por centro. Ahora os explicaremos también las particularidades de adheridos que también sois poseedores finales o usuarios del SDR abierto, en el caso de que mantengáis el contacto. Porque, por ejemplo, esto de la recepción de email no se produce cuando el contacto ya está registrado dentro de la plataforma de Envanet, sino recibiréis un email con un acceso y unas claves de acceso, y hay una primera parte de datos identificativos. A través de las preguntas que veremos, podréis registraros únicamente como usuario del SDR abierto o proseguir hasta el proceso final, en el cual estaríais registrados como poseedor final y usuario del SDR abierto. Esta es la opción realmente que recomendamos. Es decir, un poseedor final siempre va a tener también activada y a su disposición la pestaña del SDR abierto. Si no reutiliza envases, pues no la utiliza y ya está. Es decir, es un menú de arriba, apenas molesta. Y bueno, en el caso de que tengáis muy claro que solo vais a ser usuarios del SDR abierto porque los residuos, pues como poseedor final, los tengáis bajo otro scrap o vuestros sistemas o como corresponda, pues bueno, esta opción también la tenéis, ¿no? Que no lleguéis a esta parte. El usuario del SDR abierto, como decía, pues obtiene esos certificados de reutilización y le permite hacer la gestión de la retirada de envases. El poseedor final, con su firma del acuerdo y aceptación, pues además de estas dos acciones que puede realizar el usuario del SDR abierto, pues también ya entra dentro de lo que es el mecanismo, mediante la aportación de DIs y FUIs de seguimiento, de la financiación por los residuos generados. Así que sin más, yo me voy a detener aquí un poquito y voy a cederle la palabra a mi compañera Beatriz, que nos va a explicar el proceso de registro. Perfecto. Pues comparto pantalla. Vale. Bien, pues comenzamos. Se ve perfectamente la pantalla, ¿verdad? Así es, vea. Vale. Pues el primer paso es ir a nuestra página web en valora.es. ¿Vale? Tenéis una pestaña específica para los poseedores de residuos y o usuarios de SDR abierto. Pincháis sobre el apartado y bueno, aquí os explica un poco los roles y tenéis una pestaña que es Regístrame. También podéis solicitar los importes de retorno, que es esto algo nuevo que hemos puesto en la página web, y la guía de usuario. ¿Vale? Esta es una guía rápida para cómo registraros. En el momento que cliquéis en registrarme, os saldrá un formulario web para solicitar los datos previos. ¿Vale? Bueno, yo he cumplimentado ya los pasos, la razón social, el CIF de la empresa, la denominación del centro, el NIMA, que es el número de identificación medioambiental, que este número de identificación va vinculado con la dirección de física, que es donde es el centro productor de residuo, y súper importante el correo electrónico. ¿Vale? Este correo electrónico al final es el usuario que va a hacer las gestiones dentro de Envanet. Entonces, si vais a registrar varios NIMAs porque tenéis varios centros productores, debéis de poner el mismo usuario para que tengáis todo vinculado en el mismo perfil o en el mismo rol. En caso de que seáis empresa adherida y tengáis el rol de poseedor final, este correo electrónico tendría que ser el mismo
que tenéis como usuario de empresa adherida. En caso de que sea la misma persona que gestione, podéis tener dos roles diferentes, uno como empresa adherida y otro como empresa, como rol de poseedor final. En caso de que Eso, ahí va En yo. caso de que, en caso de que seáis empresa adherida, cuando os registréis no vais a recibir un correo electrónico de Embanet, incluso igual que si registras varios NIMAs. En el primer NIMA te llegan las credenciales, pero ya en el segundo NIMA ya tienes usuario y se te va adjuntando o lo vas visualizando en tu perfil o en tu rol. Sí, ¿Vale? especificar, Beatriz, que hay poseedores que no tendréis NIMA, ¿vale? Puesto que el NIMA es muy recomendable, pero no es obligatorio, ¿vale? Para aquellos que tengáis una producción inferior a 1.000 toneladas año y no produzcáis residuos no peligrosos y que no produzcáis residuos peligrosos. Si producís residuos peligrosos deberíais tener un número de identificación medioambiental, pues podéis estar exentos de NIMA. Entonces, bueno, en este primer formulario no introduciríais el NIMA y luego dentro de Embanet sí que se os asigna un código porque es como nosotros tenemos asignado ese código dentro de la plataforma a todos aquellos usuarios que no tengáis NIMA. Os recomiendo que tengáis NIMA. El número de identificación medioambiental viene muy bien para poder trazar el centro de origen de producción de los residuos y el NIMA también del gestor, operadores de traslado, etcétera. Entonces, el NIMA la verdad es que será una de las cosas buenas que se implantaron en todo lo que es se han hecho muchas, en la gestión de los residuos, pero el tema del NIMA la verdad es que es importante. Perfecto. Nada, entonces una vez cumplimentado el formulario previo, clicáis en la política de privacidad y el consentimiento y le dais a enviar y os sale una pantallita de que ya habéis recibido las credenciales. En el caso de que hayáis cumplimentado algún dato o que os falte algún dato obligatorio, os saldrá una pantallita de que os falta ese dato obligatorio. Entonces, sin más, nos vamos a nuestra bandeja de entrada, ¿vale? Y iréis a nuestra página web, os va a aparecer el enlace de Embanet y el usuario y la contraseña. Os solicitará cambiarla. Como siempre, bueno, pues que tenga 8 dígitos, números y letras y algún carácter. Entonces, bueno, esta es la página principal de Embanet, nuestra plataforma informática, y os voy a explicar un poco las áreas que tenéis a vuestra disposición. Lo primero, tenéis los documentos de interés, ¿vale? Que son todas las guías que ha comentado Joan anteriormente, los importes de retorno, la guía de registro, la guía de suministro, incluso hemos incluido una guía de clasificación y de separación de residuos bastante completa por si tenéis alguna duda. ¿Vale? Luego tenéis a vuestra disposición el buzón de Embanet, que es el sobrecito verde. Pincháis en nueva comunicación, aquí ponéis pues incidencia, la prioridad. Bueno, es un formulario que nos llega a todo nuestro equipo de operaciones y nuestros técnicos y posteriormente nosotros cuando hacemos el seguimiento os mandamos la contestación y para que conozcáis un poco el buzón os voy a poner un pantallazo de una contestación. Un segundito que se está abriendo. Y vosotros cuando nosotros contestamos, entráis en el detalle, que es el cuadradito este, y en cambios de estado veis pues el estado finalizada o en curso. Muchas veces está en curso porque son incidencias técnicas que tenemos que estar revisando con nuestro equipo técnico. Y bueno, sin más, esto es un pantallazo. Si volvemos a la página principal, veréis un menú que es el de poseedores finales, que en este caso veis el menú de mis datos.
que vamos a terminar de cumplimentar el registro previo que hemos hecho en la web, que ya se han importado casi todos los datos que hemos hecho, bueno, todos los datos que hemos hecho en el formulario web. Sin más, bueno, pues poner el CNAE y estas preguntas son claves. Bueno, la primera es el consentimiento de recibir comunicaciones, ¿vale? Siempre en estas preguntas os ponemos un simbolito de interrogación que si pulsáis sobre él os indica un poco la aclaración de la pregunta. Esta pregunta es clave. La segunda, que es deseo seguir con el registro como poseedor final de residuos de envases. Si decís que no, ¿vale? Solo sois usuarios del SDR abierto, ¿vale? Y no llegáis a firmar el acuerdo con el poseedor. En el caso de que pulséis que sí, que es para terminar el proceso, seguiréis cumplimentando los datos y recibiréis el acuerdo para firmarlo. La tercera pregunta es para la gestión de residuos, si tienes un contrato de tratamiento con un gestor autorizado. En la gran mayoría de los casos diréis que sí, pero bueno, si sois pequeños productores o acabáis de inscribiros en el registro de productores este año, pues probablemente no tengáis gestor autorizado. En caso de que no tengáis gestor autorizado, ¿vale? En cuanto clicéis al no, os emergerá nuestra base de datos para los gestores que tenemos registrados en Envanet, por si queréis llegar a un acuerdo con ellos. Y hasta que no lleguéis a un acuerdo con ellos, no seguirá avanzar en el proceso. Entonces vamos a marcar que sí y vamos a continuar. Ahora tenéis que introducir el número de registro de productor de producto de vuestros proveedores, o sea, el número de envasador. ¿Vale? Este número de registro puede ser incluso el vuestro porque sois empresas adheridas y producir residuos y por lo tanto tenéis el rol de poseedor final. ¿Vale? Tenéis dos mecanismos para ponerlo. Una carga masiva, que es simplemente un fichero de texto separando los números de envasador por punto y coma, ¿vale? En caso de que tengáis un libro Excel, si ponéis el punto y coma en la columna de al lado, copiáis y pegáis, lo podéis hacer. Lo guardaríais y lo adjuntaríais. Esto sería como si dijéramos una carga masiva de productores de producto. Y luego tenéis la manual, que es simplemente pues agregar los productores. Como veis, bueno, estos números son ficticios y como veis nos indica que uno de los dos que hemos registrado es empresa adherida de Envalora. Destacar dos temas. Uno, al menos un envasador tiene que estar dentro de Envalora, que si vosotros sois empresa adherida, con que pongáis el vuestro es suficiente. Y la segunda, esta parte del registro, ¿vale? Va a estar activa porque entendemos que, bueno, cambiáis de proveedores o a lo mejor cuando os habéis registrado no habéis registrado todos los proveedores porque no teníais el número de envasador o porque, bueno, pues habéis hecho cambios en la empresa y esto va a estar activo durante todo el año. Vale, una vez cumplimentado todos los Sí, datos. y una cosita también importante dentro de lo que es el registro del productor de producto, se me ha pasado a mí, Beatriz, no es que se te haya pasado a ti en esta parte. Es que nosotros cuando firmamos el modelo de acuerdo con el poseedor final, nosotros estamos financiando por la totalidad de los envases. Es decir, un poseedor nuestro financiamos por el 100% de los envases que ahora luego nos incorporaréis dentro de la previsión de residuos y de los documentos de identificación. Sería un absurdo a un poseedor final hacerle separar los residuos de envase por el scrap en el que está adherido. ¿Vale? Entonces nosotros desde Envalora entendemos y hacemos el esfuerzo de financiaros por el 100%. No obstante, sí que os pedimos este registro de productores de producto. No es bueno que paguen justos por pecadores y los adheridos a Valoran sus facturas ponen el número de productor de producto. Esto no es una obligación para el poseedor comprar a alguien que tenga el número de productor de producto. Es una obligación de la empresa que comercializa, pero sí que es bueno que los advirtáis. Es decir, oye, yo estoy comprando productos, he firmado con Envalora, que es la que me está financiando, y veo que tú no estás registrado con el número de productor de producto.
Con lo cual, bueno, pues si además se registra con nosotros, pues un plus, ¿no? Porque tendremos ese porcentaje subirá, que siempre es positivo. Cuando el número es alto, siempre es mejor. Y luego, bueno, pues este mecanismo también para que lo entendáis, empresas que sois adheridas y también sois poseedores finales, pues será un sistema activo a lo largo del desarrollo y los distintos años de funcionamiento de Envalora. Porque lógicamente en un escenario en el que nosotros, como digo, estamos autorizados, hemos arrancado ya con los modelos, ya estamos financiando, entonces, bueno, tampoco vamos a pagar nosotros lo de todo el mercado, ¿no? Entonces, aquí también nos sirve a nosotros para identificar qué poseedores no están dentro del ámbito de Envalora y en caso necesario, pues hacer ajustes entre los distintos scraps, ¿no? Porque sí que podríamos reconocer a quién está comprando nuestro poseedor final. Pero el objetivo no es daros ningún problema ni financiar el 100% con el poseedor final. Es un tema de información para el sistema. ¿Vale? Luego una cosita también por ahí, que más o menos si subes un poquito la pantallita, Beatriz, lo veréis. Como veis, hay apartados que tienen un asterisco rojo, otros no lo tienen. Bueno, esto hace referencia a la obligatoriedad del campo. De todas formas, en el caso de que os dejaseis uno, sale en rojo y volvéis a introducirlo. Así que nada, Beatriz, todo tuyo. Sigue Perfecto. adelante. Entonces, bueno, una vez cumplimentado toda la pantalla, se os emerge este botón que es guardar y continuar. Y a medida que vais avanzando, bueno, como habéis cumplimentado bien, os saldrá una etiqueta verde. En el caso de que tengáis algún error o no habéis cumplimentado algún dato, os saldrá una etiqueta roja indicando dónde tenéis el dato no cumplimentado. Vale, en el caso de los contactos, ¿vale? El contacto de gestión va a ser la persona que al final gestione todas las documentaciones y todo en el ámbito de Envanet. Esta persona es la que va a tener acceso a todo el módulo que, como os comentaba antes, puede ser la misma persona que lleve el tema de empresa adherida con las declaraciones y demás, o en empresas que se difiera el usuario. ¿Vale? Es importante que lo tengáis claro. Nada, simplemente en este caso, ¿ves? Como veis, he puesto el teléfono, es un fijo y aquí había indicado que es un móvil y ya dentro de la plataforma os lo indican. Simplemente este contacto es ticar esas dos opciones y el firmante va a ser la persona que firme el acuerdo. Esta persona no hace falta que tenga poderes, ¿vale? Puede ser el jefe de planta o quien gestione los residuos en el centro productor. ¿Vale? Si abrimos el detalle, incluso puede ser el firmante, o sea, el contacto de gestión que le damos los datos. Importantísimo, siempre marcar persona, ¿vale? No empresa. Y nada, si es la misma persona, simplemente tenéis que poner el documento de identificación, el DNI, y darle a guardar. Una vez que cumplimentéis todos los datos, le dais a continuar y seguimos con las direcciones. En el caso de las direcciones, solo se cumplimenta desde el formulario la física porque es donde es el centro productor y donde está el NIMA. Entendemos que muchas veces los acuerdos deben de llevar las dos direcciones porque muchas veces tenéis una dirección social que lo mismo se puede heredar de la dirección física y le dais a guardar. En caso de que cuando habéis cumplimentado el formulario pues no era el número 22, si era el número 2, por ejemplo, pues simplemente le dais al detalle y lo guardáis. Sí, la diferencia entre la física y la social va también encaminada por el tema de la prefactura y la factura, ¿vale? Porque muchas veces facturaremos sobre la social. Vale, entonces, bueno, le dais a continuar. Y el último paso es la previsión de residuos de envases. Esta previsión de residuos de envases también va a estar abierta a lo largo del año, ¿vale? Porque entendemos que, bueno, pues o cambiáis de gestor o, bueno, pues hay modificaciones. Entonces, esto simplemente son los códigos LER, que son los códigos LER que tienen los importes de retorno, ¿vale? Que como veis, el 10, que es el peligroso, tenemos distintas descripciones.
e incluso, por ejemplo, en el 5 también hay dos descripciones. ¿Vale? Bueno, vamos a coger uno. La operación de gestión es la que os diga, la que os indique vuestro gestor, ¿vale? De todas maneras, aquí también tenéis una interrogación por si necesitáis eh, consultar, y además tenéis la guía de clasificación en documentos de interés. El número de gestor, que puede estar registrado o no registrado en Embanet, ¿vale? La cantidad anual generada en kilos, y esta pregunta es muy importante porque es quién suministra la información de gestión. Entonces, si vosotros como poseedores finales la vais a registrar, tenéis que marcar poseedores. Si lo vais a delegar en vuestro gestor porque llegáis a un acuerdo con él, tenéis que pinchar en gestor. En caso Sí, de que el aquí, gestor... Beatriz, sí que recalcar por asuntos, perdona, que te interrumpa. Eh, eh, en el caso de que decidáis que sea el gestor, esto es un acuerdo vuestro entre vosotros y el gestor. Es decir, que si el gestor quiere cobrar por los gastos administrativos por subir esta información, está en su derecho. Es decir, en Valora no obliga al gestor a que suba la información. Es un acuerdo que fijáis entre vosotros y es un servicio más que os proporciona el gestor. Que sepáis que estamos trabajando para que toda esta aportación de información a través de los webinarios que tenemos para gestores se haga de una forma muy rápida, ¿vale? Lo que queremos es evitar la carga administrativa. Entonces, aquí hay un primer registro del residuo, como ha dicho Beatriz, es modificable a lo largo del año o por cambio de gestor, etcétera. Tenéis libertad de elección absoluta del gestor. Y, bueno, lo que yo sí que os quería hacer es aquí una recomendación. Entonces, ¿para qué está pensado esto? Que el gestor aporte la información respecto al poseedor está pensado para aquellos poseedores o productores de residuos eh, que producís muchos residuos, que a la semana pues a lo mejor tenéis 15, 20, 30 days o fuis de seguimiento. Cuando es un poseedor, un productor de residuos que va a subir del orden pues de 10, 15 documentos de identificación al mes, que son los residuos que está generando habitualmente en su instalación, no le merece la pena. ¿Vale? También indicaros que el poseedor siempre va a poder aportar el documento de identificación. Aunque el gestor estuviese seleccionado, el poseedor siempre tiene la potestad de poder subir los documentos de identificación, que lo veremos a continuación. Luego, otro asunto que ha tratado Beatriz, que es la obligación de que el gestor esté registrado. Ahora veréis la diferencia entre un gestor registrado o no, pero sí os rogamos que le solicitéis a los gestores en la medida de lo posible que se registren. ¿Vale? Los scraps nos medimos en 3 etapas. Por una parte es lo que declaran nuestros adheridos. Ahora estamos viendo lo que es la aportación de la acreditación de la correcta gestión de los residuos. Y la tercera es la valorización de los materiales. Entonces, para nosotros es fácil que el gestor esté registrado, es un gestor que ya conoce cómo funciona en Valora y que a lo largo de este año nos pondremos en contacto con ellos y a través de los webinarios para la realización del certificado de valorización final de los residuos, que es el que acredita que los materiales han sido valorizados. Este proceso, cuando tenemos toda la carga de DIs dentro de nuestra plataforma y tenemos la información de origen y destinos, sobre todo, nos es muy fácil de sacar desde dentro de la plataforma. Entonces, al gestor, que también le financiaremos la realización de este certificado, le será muy cómodo entrar en Valora y hacer la certificación que vale para todos los residuos de poseedores finales que están bajo el ámbito o el paraguas de Valora. Entonces, bueno, como digo, no es obligatorio que esté registrado, tenéis libertad absoluta de trabajar con el gestor. El gestor también tiene la libertad de no colaborar con nosotros en el certificado de valorización final. No obstante, es un requisito de la ley de residuos, no de la RAP, el que estos gestores os entreguen un certificado de valorización final o de tratamiento final de los residuos que producís. Con lo cual, creemos que es más cómodo que un gestor, con todo lo que ha hecho dentro del paraguas de Envalora, nos lo realice en Valora una sola vez, que no tengamos que ir pendientes de ese certificado de valorización final a través de cada poseedor de manera unitaria. ¿Vale? Entonces, poco a poco iremos montando estas piezas de este puzzle que empieza a tomar forma ya
y que sea de lo más eficiente posible y cómodo para todos vosotros. Beatriz, todo tuyo, perdón, que cada vez que hablo yo Nada. paro esto. Nada, no te preocupes, hay que aclarar todo. Vale, entonces, bueno, hemos registrado uno de los códigos LER con su operación de gestión y con un NIMA de un gestor que está registrado en nuestra base de datos, y ahora vamos a registrar otro. Como os veis, os sale una pantallita roja de que no está registrado y aquí tenéis una llamada de atención. Bueno, no es obligatorio, pero es deseable para la trazabilidad. Entonces, bueno, igual vais cogiendo todos los códigos LER con los gestores que tengáis autorizados y quién lo va a suministrar, ¿vale? Y una vez que habéis cumplimentado todos los códigos LER, le dais a finalizar. En estos momentos ahora actúa los técnicos de Envalora, que lo que hacemos es Sí, verificar que revisa. están todos los datos correctos y que, bueno, pues que no hay ninguna anomalía y que está todo Es, correcto. es importante en la previsión de residuo, está por kilos, ¿eh? Quiero decir, revisarlo bien porque está con kilos, ajustaros bien en los decimales. Sabemos que el paso de kilos, toneladas o gramos siempre lleva confusiones dentro de todos estos procesos, pero al final lo estamos pidiendo todo en kilos, ¿vale? Todo el sistema, todo el modelo de poseedores finales va a través de kilos. Entonces, verificar esta información. Es importante realizar una previsión de residuos. Os garantiza por parte de Envalora que vamos a tener los recursos económicos para la financiación de esta previsión de residuos. No pasa nada porque no coincida exactamente, es decir, entendemos que puede haber una variabilidad a lo largo del año. Y para saber, pues esa previsión de residuos, cómo la puedo hacer si no empezaba el año, ¿no? Que estoy en 2025, pues bueno, podéis coger los datos de los residuos que habéis gestionado en 2024 y hacernos una transposición de los mismos. Y bueno, en el momento que creáis oportuno, si hay poca diferencia, no, pero si hay algún residuo nuevo y demás, pues sí que debéis incorporarlo dentro de la previsión. Digo porque la previsión, a nivel conceptual, y si leéis el modelo de acuerdo con el poseedor, tiene importancia, ¿vale? Porque no sería posible, ¿no? Por ejemplo, un poseedor se registre pues con 1.000 o 2.000 kilos de residuos peligrosos, ¿no? Y que luego pues nos esté aportando 10 o 15.000, algo raro hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que estamos buscando es las garantías para todos. Vale, entonces, bueno, ya nuestro equipo técnico ha revisado los datos y ha generado el acuerdo. En el momento que nuestro equipo técnico genere el acuerdo, os llega dos correos electrónicos. Uno le llega al contacto de gestión con una copia del acuerdo y desde envanet@envalora.es, y otro desde notificaciones@viafirma.net al contacto firmante. En caso de que sea el mismo, porque yo he generado el perfil y es el mismo, os llegarán los dos emails. Este es un enlace, ¿vale? Es importante que reviséis el correo no deseado. Incluso si tenéis filtros de seguridad o antivirus, a hablar con vuestro equipo informático, que muchas veces se queda en la bandeja de cuarentena del servidor de entrada. Entonces, bueno, estar atentos por si acaso. Nada, sin más, le pincháis al enlace, os redirige a nuestra aplicación vía firma. Aquí tenéis el acuerdo y le dais a empezar. Os sale una copia del acuerdo, ¿vale? Que lo podéis leer detenidamente aquí o en el acuerdo que habéis recibido por correo electrónico. Y al final de la página, al final del acuerdo, os aparece un botón que es proceder a firma, pincháis y os sale un recuadro para firmar. ¿Vale? No es necesario ni tener la aplicación ni tener perfil. Como veis, es muy sencillo y le dais al. Os descargáis el acuerdo, incluso también os llega al correo electrónico un justificante de que habéis firmado. Y en unos minutos se sincroniza tanto vía firma con Envanet
y ya os salen los dos menús, los dos submenús correspondientes. Dentro de mis datos en documentos tenéis el acuerdo, ¿vale? Porque siempre se queda ahí y en el momento que se sincronizan ya se os emerge las aportaciones de documentos y la prefactura. Entonces, ahora vamos a ir las aportaciones de documentos, ¿vale? Esto es un filtro de búsqueda que hemos puesto un filtro de fechas, ¿vale? Simplemente es nueva aportación. ¿Vale? Tenéis que indicar el número de documento, ¿vale? Es importante que pongáis el número correcto. Hemos tenido alguno que se os ha olvidado algún número o habéis traspuesto algún número, ¿vale? Simplemente porque al final este registro, si no lo hacéis correctamente, al subirlo otra vez con el mismo número os va a dar error, ¿vale? La Sí, fecha de aceptar. importante aquí una duda que a veces ha surgido, y es que los documentos de identificación siempre tienen que tener una numeración. Es decir, la puede generar el productor o el gestor, pero tiene que tener una numeración, ¿vale? En el caso de los residuos peligrosos suele ser a través de la notificación previa de traslado. Sin embargo, en los documentos de identificación de no peligrosos sí estamos evidenciando muchas veces que no aparece este número de documento de identificación. Obligatoriamente tiene que estar y no lo podéis inventar el poseedor final. Que sepáis que existe una obligación legal en guardar esta documentación que acredita la correcta gestión, ¿vale? Además os protege como poseedor final y como empresa porque hubiese un vertido incontrolado de residuos, pues vosotros mediante los documentos de identificación siempre vais a poder acreditar que estáis gestionando vuestros residuos correctamente. Bueno, ahí si alguno os aburre, que yo creo que no nos aburrimos ninguno últimamente con todo esto, pero bueno, ahí tenéis los anexos del Real Decreto el 553/2020 sobre el traslado de residuos en el interior del territorio español, en el cual, pues bueno, podéis ver todo lo que debe reunir un documento de identificación. Como digo, esto os lo ponemos nosotros, esto va gratis por nuestra parte. Vale, en caso de la fecha de aceptación, ¿vale? Ponéis la fecha de aceptación del documento de identificación que os vamos a mostrar un segundito. En el caso del documento de identificación, al final del documento, esta es la fecha de aceptación, ¿vale? Aquí marcará un sí y esta es la fecha de aceptación. Y en caso del full de seguimiento, aquí es la fecha de aceptación. ¿Vale? Como ya sabéis, esto es de carácter retroactivo, entonces podéis aportar desde enero del 2025 hasta la fecha. ¿Vale? El NIMA del poseedor viene por defecto. En caso de que tengáis varios NIMAs, podéis seleccionarlo aquí. Y el NIMA del gestor, si veis, el que está registrado en nuestra base de datos aparece la razón social y el que no está registrado únicamente aparece el NIMA. ¿Vale? En este caso, pues vamos a poner el de la base de datos. El código leer, una vez que pinchéis el gestor, solo os aparecen los códigos leer de la previsión de residuos. ¿Vale? Pues vamos a coger el de madera y a ver, ¿vale? Y los kilos. Y una vez cumplimentada toda la documentación, toda la pantalla, adjuntáis el documento y le dais a guardar y finalizar. ¿Vale? Como veis es muy sencillito. Sí, Entonces, aquí sí que una cosita, Beatriz, por si igual le vas a comentar ahora. En el caso de los fuis de seguimiento, por ejemplo, no tendréis la descripción conforme a Envalora, ¿vale? Porque dentro de los fuis de seguimiento tenéis el 150110, por ejemplo, que es genérico. La plataforma SDR
en Cataluña, trabaja con la codificación genérica y la descripción que aparece en la orden correspondiente que describe el listado de códigos del listado europeo de residuos, que son los códigos LER. Entonces, aquí lo que tenéis que hacer es identificárnoslo por el tipo de material que es, en este caso, pues por ejemplo, si fuese peligrosos de madera y, bueno, aunque el FUI de seguimiento solo lleve el 150110 a nivel genérico, ¿vale? Pero sí que ya nos estáis haciendo una primera identificación del material. Entonces, esto ayuda luego mucho en el proceso de la agrupación de materiales para el certificado de valorización final de los gestores, ¿vale? Como veis, todo tiene un porqué. No es que nos hayamos inventado o hayamos querido complicarlo, sino que hay cosas complejas que había que incorporar información un poquito más detallada de cómo viene a nivel administrativo para pues poder realizar correctamente y dar cumplimiento correctamente a la responsabilidad ampliada del productor. Vale. Lo que estaba comentando Joan, ¿vale? En el caso de peligrosos, acabo de poner una descripción, ¿vale? En este caso, simplemente, pues, ponéis los kilos y adjuntáis el full de seguimiento y le dais a guardar. Sí, emplear, guardar y Este, finalizar. Vamos a eliminar en breve guardar. Lo habíamos dejado por un semiproceso que pensábamos que a lo mejor era útil, pero ya nos estamos dando cuenta que no. Entonces, por favor, utilizar siempre guardar y y finalizar. finalizar. Que Como Beatriz, veis, Beatriz con su equipo está enviando muchas comunicaciones para, por favor, ciérrame la carga. vale, entonces, como veis, he puesto un número que ya estaba identificado y nos lo ha identificado la herramienta, nos ha puesto una etiqueta en rojo, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenéis dos aportaciones y en este caso el estado es enviado, ¿vale? Los distintos estados es enviado, que es cuando lo guardáis y finalizáis. Aceptado es cuando nuestro equipo técnico ha revisado los documentos y la información y la ha aceptado porque está todo correcto, y cancelado es porque nuestro equipo técnico lo ha revisado y en alguno de los datos no está correcto, ¿vale? Y prefacturada, que ahora veremos. Entonces, en el momento que vais aportando, vosotros tenéis aquí un registro y ahora nuestro equipo técnico estará revisando los documentos de identificación y una vez aceptados, si refrescáis la pantalla y vais a aportaciones, ahora os aparece aceptadas, ¿vale? Entonces, una vez que están aceptadas, si llegáis al mínimo de facturación, nuestro equipo técnico vuelve otra vez a actuar y lo que hace es crear una prefactura. Sí, ¿qué Eh, hacemos aquí? Pues bueno, lógicamente habéis visto que los importes en ocasiones sí que son más elevados para el residuo peligrosos o, por ejemplo, para los residuos no peligrosos, pues son inferiores. Entonces, lo que hacemos es que se va acumulando el importe y una vez al mes lanzamos una orden de prefactura para todo el compendio de documentos de identificación o FUI de seguimiento aportados que superen un importe de 500 euros. Y esto lo hacemos para reducir el número de facturas. Sería un absurdo pues que hagamos una factura pues por 20, 30 euros y que tuvimos que estar cruzándonos facturas por importes pequeños. No obstante, como es lógico, habrá periodos de liquidación. Es decir, que puede haber a lo largo del año que el importe sea inferior a 500 euros y, por supuesto, en el cierre del ejercicio, pues, por ejemplo, en 2025 sí que habrá una última factura con el importe acumulado que exista por parte del poseedor, ¿vale? Para ajustar ejercicios y que en lo que se ha declarado en 2025, pues también haya unos pagos en 2025. Vale, entonces, estas dos aportaciones ya la hemos revisado y la hemos aceptado y la mandamos a prefactura, y vosotros en el menú prefacturas y facturas
le daréis a buscar y os aparece aquí pendiente de factura y en los 3 puntos podéis descargaros la factura La y prefactura. de la prefactura, perdón, y el detalle. Entonces, simplemente la prefactura es un PDF con el importe, ¿vale? Bueno, los datos vuestros, el número de prefactura nuestro, Amplíalo, por favor, los Beatriz, para que veas lo sencillo que es. los kilos y el importe. Y luego aquí os especificamos detalles para vuestra factura. Con lo cual, en vuestra factura, ¿qué tenéis que incorporar? Pues el número de referencia, que es como una orden de pedido, los kilogramos y el importe. Con estos 3 datos es suficiente. No hace falta hacer una prefactura línea por cada uno de los DIs, ¿vale? Se ha agrupado simplemente en una orden de prefactura y luego, pues con estos campos identificados por parte de Envalora, nos enviáis la factura. Y ahora, si En el quieres, ve caso al... Sí. de la prefactura, eh, o sea, también tenéis el detalle, que es el informe, que es en un fichero Excel, ¿vale? Que es muy sencillo, con el número de documento de identificación o full de seguimiento, la fecha de aceptación, el código OLER, la cantidad en kilos, el importe de retorno y el importe total. Como veis, Y, tenéis todo el detalle de lo que nos vais a facturar. ¿vale? Entonces, bueno, el- esto está en Excel, que os lo podéis ir descargando e ir adjuntándolo a la factura vuestra y una vez revisado por vuestra parte, tenéis que adjuntar vuestra factura. Sí, por concretar, perdona, para que no haya posibles errores. El Excel no nos lo tenéis que ajustar a la factura. La factura solo debe contener el número de pedido, los kilos y el importe. El informe es algo que se os queda aquí para que tengáis información sobre la factura que cargáis. ¿Vale? Vale. Disculpa, Beatriz, que es que Sí, ha quedado así un poco raro y digo, pues si acaso voy a aclararlo, que si no empezamos a recibir facturas con con Excel, sí, Excel. perdón. No te Vale, preocupes. entonces, bueno, aquí para adjuntar vuestra factura, la fecha de la factura, pues tiene que ser, pues por ejemplo, el día 22, el número, pues no sé, el Número vuestro de 300, factura. y adjuntáis la factura y le dais a guardar. Una vez que lo adjuntáis, se queda en estado facturado y en estos momentos nuestro departamento de administración chequea la prefactura nuestra con la factura vuestra, que coincida todos los datos y todos los importes, y la acepta y procede al pago. Entonces, la verdad que es muy sencillo. En cuanto a las aportaciones de los documentos de identificación, estamos recibiendo bastantes y que es bastante sencillo. Y en cuanto a las facturas, por el momento solo hemos recibido una. Esperemos que pronto recibamos más y podamos seguir el proceso. A Entonces, ver, bueno, sin más, detengo la sí. presentación. Espera. Ay, Pincha en ese reabierto. Sigue perdón, presentando. Porque en el próximo webinario abordaremos ahí, pero quiero que vale, veáis que está ya casi todo preparado. aquí. ¿Vale? Ahí ves, pues ahí ya a partir de próximas fechas, semana que viene la siguiente, todo lo que son procesos de solicitud de retirada. Vuelve a pinchar en el superior, por favor. Solicitud de En el retirada. solicitud de reutilización, de retirada, también habrá un apartado de prefacturas y facturas por el tema de la devolución de los importes y aportación de DIs que ahora mismo no se ve ahí, pero que aparecerá en breve. Aquí habrá un Entonces, menú. bueno, que sepáis que lo tenéis todo preparado. Así que nada, ahora si quieres, sí que ya finalizo yo. Perfecto, pues detengo y todo tuyo. Muchas gracias, Beatriz. A ti. Bien, pues aquí, que siempre lo pasamos todo, que lo tenemos ahí todo por si acaso nos falla el directo. Nada, bueno, pues ya habéis visto todo lo que es la carga. Informaros, importante,
que la aportación de DIs la podéis hacer con carácter retroactivo. Es decir, una vez firméis el acuerdo con el poseedor, con nosotros, nos podéis presentar todos los DIs y FUIs de seguimiento que hayáis generado a lo largo de este ejercicio, con fecha de inicio enero de 2025. Nosotros queremos cumplir con la RAP desde Envalora, desde la fecha en la que es obligación y, como siempre, cumpliendo con todos los plazos y que nos corresponden conforme a ley. Así que, sin más, pues esto, deciros que todos los DIs que vayáis aportando podéis hacerlos con fecha a partir de enero. Bien, dentro del modelo, el modelo prácticamente está plenamente ya operativa. Tenemos todo lo que es el registro de gestores, acondicionadores, todo el registro de poseedores finales y usuarios del SDR abierto, que hoy lo hemos visto con detalle, la aportación de DIs y el pago de facturas. Tema de solicitudes de reutilización y retirada lo tenemos ahí en breve. Estamos ahí resolviendo un problemita técnico, que siempre hay algo que os voy a contar de lo que son herramientas informáticas y desarrollos, que bueno, pues siempre hay alguna cosita que es susceptible de mejora y queremos lanzarlo ya con la mejora implementada. Que estáis recibiendo esa financiación a poseedores finales. Entonces, bueno, ya se están generando estas prefacturas y animaros a que nos facturéis rápidamente para nosotros haceros el pago. También informaros de procesos de carga de documentación y documentos de identificación automática. Es bastante sencilla como la tenemos realmente y ya tenemos algunas opiniones de usuarios donde le está siendo bastante sencillo y rápido el poder cargar los documentos de identificación. No obstante, en unos meses pues habrá incluso procesos de carga que sean más intuitivos, que se pueda hacer una carga del documento, haya una lectura, se identifiquen los errores, se modifiquen para hacer todo ese proceso de verificación más rápido. ¿Y por qué lo queremos hacer más rápido? Porque queremos financiaros cuanto antes, ¿vale? Y por último, toda esta parte de certificados de valorización final, que ya os hemos identificado y explicado e introducido un poco, que esperemos tratarla directamente con vuestros gestores y que vuestros gestores estén registrados dentro de la plataforma para que hagamos de Envalora pues una gran familia donde nos sea muy fácil el cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor y que nuestros poseedores finales y usuarios del SDR abierto pues reciban financiación, puedan reducir sus residuos producidos y puedan reutilizar muchos envases. Por nuestra parte, pues nada, agradeceros mucho, el equipo sigue creciendo, seguiremos realizando esta serie de webinarios. Hoy espero que la grabación haya salido correctamente, la incorporaremos dentro de nuestros enlaces del canal YouTube. Tenéis toda información en envalora.es, un correo para aquellos poseedores previos al registro, cualquier duda, que es poseedores@envalora.es, aunque realmente lo que os recomendamos es el buzón de comunicaciones a través de Manet, que os lo ha mostrado Beatriz, porque ahí es donde atendemos incidencias, consultas y sugerencias. Cuidado, recibimos muchas, es posible que algunas se nos escape, vosotros si no, insistirnos, que sabéis que en caso a lo mejor incluso que la duda no pueda ser resuelta a través del buzón de comunicaciones, por nuestros técnicos, pues nos ponemos en contacto directamente con vosotros y tenemos las videoconferencias y ofrecemos pues ese servicio de información para el poseedor final usuario del SDR como corresponde. Ahora vamos a pinchar, vais a ver un poquito el canal, que os animo también a que os suscribáis al canal de YouTube de Envalora y bueno, en breve pues veréis aquí ya todo el registro de poseedores de residuos y el webinario que hemos realizado hoy.